9,43 con el IBEX 35 peleándose ahí en el 1% para intentar empezar febrero mejor de lo que hizo en el mes de enero, en ese inicio de año en el que hemos cerrado ese primer mes en términos negativos en gran parte de las bolsas. 9,43, está con nosotros Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Semana de Banco Central Europeo, día de PMIs, tenemos las ventas minoristas en Alemania peor de lo que esperaba el mercado, tenemos inflación en Francia que se esperaba que diera un respiro y en lugar de caer 4 décimas sube la inflación 1 décima. ¿Cómo veis la fotografía, Pablo? Bueno, yo creo que estamos en una situación muy interesante porque está habiendo un cambio de lenguaje en una parte del mundo, pero no en la otra, ¿no? Hemos visto cómo la Reserva Federal fue muy agresiva en su última comparecencia, no desmiente la posibilidad de 0,50 en marzo, no desmiente la posibilidad de cinco movimientos de tipos al alza este año, lo cual no es habitual y además se aleja un poco de no me importa tanto el mensaje, no me importa tanto el mercado financiero, salvo que el problema de los tipos se traslade al empleo. Creo que es un cambio de rumbo muy drástico, lo mismo que en Reino Unido, donde se está esperando que esta semana pues se lleven a cabo nuevas subidas de tasas y que muchos analistas pronostican que incluso para mayo podrían haber completado una subida hasta el 1%. Ese es el mundo, digamos, agresivo. Luego tenemos el Banco Central Europeo, que la reunión será este jueves, que yo creo que va a seguir un poco con el mensaje de transitoriedad, bueno, sí es cierto que en Francia el dato de inflación ha salido peor claramente de lo previsto, pero hemos reducido alguna décima en los datos de Alemania y de España, aunque menos de lo que estaba previsto, y creo que van a intentar aguantar como sea ese mensaje de tenemos tiempo. Cuando modificaron la forma de calcular el IPC se dieron un plazo brutal porque empezaron a trabajar con medias de largo plazo. Por tanto, bueno, yo creo que van a sentarse un poco en ese conservadurismo. Vamos a ver si lo pueden mantener o no durante el año. Y luego tenemos la otra realidad, ¿no?, que es Japón y China, que son dos bancos centrales donde no solamente no se prevé que haya retirada de estímulo agresiva, sino que sabemos que en cualquier momento pues pueden incrementarlo, especialmente China, que ya ha bajado las tasas de interés, ha ampliado el coeficiente de caja o el coeficiente de reserva de los bancos, porque se ha reducido para dejar más liquidez libre, porque de alguna manera no tienen problemas a día de hoy con la inflación y lo que sí tienen son problemas con una desaceleración económica que no acaba de encontrar suelo, ¿no?, después de estas distorsiones tan grandes a raíz del COVID. Así que, bueno, yo creo que no hay mucho problema en Europa y Estados Unidos desde el punto de vista de crecimiento. Esos PMIs no plantean problema, pero lo que sí creo que va a ser muy interesante es la dicotomía, ¿no?, entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, quién tiene razón o si de verdad son dos realidades distintas las que están viviendo. Comentabas PMIs, las manufacturas suman en España, ya conocemos el dato, un año de recuperación, aumentó en enero por 12º mes consecutivo. El índice PMI dice que se ha situado en el 56,2 puntos, al igual que el mes anterior, por encima de 50 expansión, por debajo contracción. Significa también que la economía española por lo menos va en una senda de crecimiento, ¿no? Sí, yo creo que España ha sido vagón de cola en Europa, ¿no?, a la hora de empezar a despegar. Probablemente eso nos va a permitir seguir mejorando durante los próximos trimestres, aunque en algunas otras economías pues se vea cierta ralentización, de la misma manera que Europa fue muy retrasada respecto a Estados Unidos, ¿no?, y estamos viendo cómo pues estamos recuperando un poco esa inercia perdida de un trimestre y medio más o menos que tardamos en salir de la recesión respecto a ellos, con lo cual al final es un tema de ajuste fino, ¿no?, de quién empieza antes, qué se puede esperar, ves lo que ha ocurrido en otros sitios, en la manera en que hemos estimulado en Europa a través de una política fiscal no tan directa hacia el ciudadano como ha hecho Estados Unidos, pues ha hecho que el efecto del revulsivo se vaya a ver de forma más lenta en el tiempo, pero a lo mejor más consistente. En Estados Unidos tienes un pico de entrada brutal de demanda y luego un colapso posterior cuando dejas de enviar ese dinero al ciudadano, ¿no? Con lo cual son caminos distintos para conseguir un mismo objetivo y la gran pregunta es ¿qué pasa con el efecto negativo de eso que hemos creado, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar? Porque esa es la gran pregunta que nos hacemos todos en el año 2022. ¿Qué va a pasar con la inflación? Porque ya ha quedado claro que la inflación es lo que puede maniatar a los bancos centrales y si los bancos centrales apoyando, creo que la realidad de los mercados no se va a parecer en nada a lo que hemos vivido en 2021.
Tenemos además esta pasada madrugada como el Banco de Australia ha decidido no tocar por ahora tipos de interés, con lo que esa dicotomía que estás planteando se amplía un poco más geográficamente a la hora de ver países que están, o bancos centrales, que están prefiriendo esperar si se confirman los peores augurios con la inflación, o si teniéndola un poquito más baja que Estados Unidos es momento de esperar un poco. ¿Crees que esa dicotomía se puede ver también en esta próxima reunión del BCE este jueves? Sí, yo creo que el Banco Central Europeo tiene un argumento a favor muy bueno, ¿no? Y es que la inflación subyacente no ha sido excesivamente alta. Estamos hablando de inflación subyacente quitando energía y alimentos del 2,6, 2,7%. Y dices, bueno, no está lejos de ese 2%, con lo cual Europa puede decir el problema que yo vivo a nivel inflacionista proviene principalmente de la crisis energética, ¿no? Si lo planteas en esos términos, dices tan pronto pase el invierno, si vemos que hay una mejora en la evolución de los precios de la energía, pues podemos estar en el argumento correcto de que esto es temporal y va a revertir al 2% y no me debo mover, ¿no? Y aquí hay dos análisis. El primero sería sí, pero la situación geopolítica probablemente no es el entorno idóneo para que baje el coste de la energía. Lo estamos viendo en los niveles del petróleo, lo estamos viendo en los niveles de gas natural. Por tanto, estás lidiando con una situación que a corto plazo no te beneficia, e incluso si la escalada bélica llegase a un nivel un poco más elevado, probablemente no solo no te va a ayudar, sino que vas a tener un proceso de tensionamiento de precios de energía aún mayor. Ese sería el primer punto. El segundo punto, tal vez más para discutir en una tertulia, sería ¿cómo puede ser que hayamos llegado a un concepto de que el nivel normalizado de tipos de interés sea cero? O dicho de otra manera, imagina que la inflación remite, como dice el Banco Central, al 2%, ¿no? Y dices, me estás diciendo que el estado natural de la economía es que requiere que las tasas de interés reales sean del -2, porque si los tipos están al 0 y la inflación es el 2%, los tipos reales son -2%. Entonces, claro, cuando te planteas esto, dices, necesitamos realmente que los tipos reales sean siempre negativos para poder funcionar, porque digamos, conceptualmente es una aberración, ¿no? El hecho de que las economías no puedan crecer, salvo que tengan ese estímulo rampante continuo de tener tasas de interés negativas, o que los bancos centrales mantengan deprimida la rentabilidad de los bonos a largo plazo para que los gobiernos se puedan financiar a coste cero. Si eso es lo que necesitamos para poder llevar a cabo un desarrollo económico sostenible en el medio y largo plazo, pues deberíamos plantearnos seriamente qué modelo hemos creado, ¿no? Ese sería algo muy preocupante, porque eso sí que es japonizarse, que es lo que hemos dicho siempre, y como me habéis oído decir en múltiples ocasiones, yo no quiero que nuestra economía se parezca a la economía japonesa, una economía que ha atravesado 8 recesiones en 20 años. Creo que es una aberración ir a ese modelo económico, ¿no? Y por desgracia, cada año que pasa parece que estamos consolidando más ese camino. Mirando también a los cuellos de botella, todo parece indicar que empiezan a recuperarse. ¿Podemos ver que el petróleo también pueda ayudar a que la inflación se pueda contener en la segunda parte del año? Podría ser. Lo que ocurre es que ni siquiera están consiguiendo mantener las cuotas de producción que habían prometido. Como bien sabes, llevamos viendo un incremento del flujo de producción de petróleo por parte de la OPEP y aquellos países que están anexados a la OPEP, el que llamamos OPEP Plus o Plus, y no se cumple. Rusia no está cumpliendo, Nigeria no está cumpliendo, con lo cual ahora se van a volver a reunir, dicen que van a seguir con ese proceso paulatino de aumento, pero si ni siquiera están cumpliendo con las cuotas actuales, ¿no? Entonces, la realidad es que el consumo sigue siendo muy fuerte en esta fase de recuperación económica, y la oferta no está cumpliendo con la expectativa, y eso está presionando a los precios hacia cotas cada vez más altas. Yo creo que hay una gran incertidumbre. Rusia es el segundo productor. Pensad que Estados Unidos a veces salta al primer puesto, el segundo puesto, dependiendo si se lo quita Arabia Saudita o no, pero la realidad es que Estados Unidos casi consume la totalidad de lo que produce. Pero Arabia Saudí y Rusia son los dos grandes productores exportadores de crudo, ¿no? en el cómputo global o mundial.
por lo que estamos viendo, Rusia está metida en una situación muy compleja, ¿no? Estamos viendo la situación con Ucrania, estamos viendo que la falta de inversión durante los últimos años le está costando incluso ya entregar la cuota que le correspondería. Hemos visto también cómo ha desviado parte de la producción hacia China en detrimento de Europa, con lo cual es una situación que tiene muchos flecos. No se trata solamente de si van a producir o no lo necesario y va a mejorar el precio del crudo en la segunda parte de 2022, sino cuál es la situación geopolítica, qué papel va a jugar Rusia, qué va a hacer. Va a utilizarlo como un arma si le imponen sanciones internacionales, cortar un poco el grifo, desviar la producción hacia otros países que en un momento dado le puedan estar ofreciendo pues mejores condiciones o simplemente un apoyo desde el punto de vista internacional, como puede ser China. Y no hay que olvidar que han patrullado juntos por el Pacífico con buques, han hecho desfiles conjuntos, han estado unidos ideológicamente respecto a lo que había que hacer en Siria. Por tanto, bueno, es algo a tener muy en cuenta, ¿no? No se trata solamente en este caso, yo creo, de demanda y oferta, porque hay crisis geopolíticas que han situado a Putin en un punto muy complicado, donde se desea castigar ese amago o intento tal vez de entrada en Ucrania, pero no hay que olvidar que Europa se juega mucho más que Estados Unidos en ese conflicto, porque somos los principales importadores de la materia prima energética rusa. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, por esa fotografía. Buen día, Pablo, y buen negocio. Igualmente, hasta luego.